próximas elecciones generales, el Partido Popular no solamente gana la mayoría de los votos, como lo ha hecho en el escenario del domingo, sino que además logra constituir gobierno, que es una cosa distinta. Lo conversamos con Pedro Soriano, abogado y colaborador para el diario El País, a quien habitualmente recurrimos para que nos hable de sus análisis sobre la política estadounidense, pero ahora, qué mejor que hablar de lo que pasó el domingo en tu tierra. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te quería consultar primero sobre lo que señala Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, cuando dice: hay muchos de los nuestros, básicamente, que recibieron incluso mayor apoyo que en las elecciones anteriores, pero que van a tener que dejar de ser gobierno. Él también señala en su discurso que asume en primera persona el fracaso de las elecciones. ¿Quién es realmente responsable del fracaso de la centroizquierda, digámoslo así? Porque no solamente el PSOE, también está Podemos y los otros muchos partidos en los que se dividió la izquierda del PSOE, que pudieran tener también su responsabilidad. Pero algunos decían que estas elecciones eran un plebiscito prácticamente entre el Partido Popular y Pedro Sánchez. Otros señalan que efectivamente la fragmentación de la centroizquierda es la responsable. A tu juicio, ¿cuáles son los elementos que hay que observar para mirar qué es lo que ha determinado entonces el fracaso del PSOE? Lo primero es recordar ese aforismo que dice que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota siempre es huérfana. Con lo cual, aquí todo el mundo está intentando escurrir el bulto sobre sus responsabilidades. Las cifras, y en parte tiene razón Pedro Sánchez, lo que es el Partido Socialista estrictamente, se ha mantenido en unas cifras más o menos similares. En algunos sitios incluso ha mejorado ligeramente resultados, y donde ha bajado no ha bajado mucho. Lo que sí que le ha generado es toda esta pérdida de gobiernos a la izquierda en general es la fragmentación de la izquierda del PSOE. Es decir, lo que está a la izquierda del PSOE. La división entre Podemos, Más País, distintos partidos de izquierda que se han presentado fragmentados y que a resultas de eso no han entrado en muchísimos ayuntamientos y en muchísimas comunidades autónomas, provocando el cambio de orientación de esos gobiernos autonómicos y de esos ayuntamientos. Perfecto, era parte de lo que contábamos ayer también cuando leíamos algunas de las cifras que mostraban cómo 5 partidos distintos, fragmentados efectivamente, como tú dices, a la izquierda del PSOE, habían obtenido en tu ciudad, te citábamos a ti de hecho, por ejemplo, menos de 5%, lo que significaba 0 escaños. Esto es bien importante porque es por un lado una distribución proporcional, en la medida que más votos sacas, pero como lista, entonces mayor posibilidad de obtener escaños tienes también. Y ahí viene la segunda parte, mayor posibilidad de conseguir gobierno. No necesariamente conseguir gobierno es algo que logran quienes sacan más votos. Y esto es lo que quiero que conversemos con miras a las elecciones adelantadas que ha pronunciado ayer o que ha anunciado ayer Pedro Sánchez. Él señala en su discurso que queremos que el país, que los ciudadanos, que los españoles y las españolas decidan a quién quieren el gobierno. Pero esto es política. Soltar el poder no es algo que se hace así tan fácilmente. ¿Qué hay detrás de la estrategia que sorprendió a toda España? A toda España, además, ¿eh? O sea, lo más divertido ha sido ver la reacción de tus pares aquí en España, mientras estaban, particularmente en la radio, que cuando hizo el anuncio, unas caras de susto tremendas. Vamos a ver, es evidente que Pedro Sánchez no ha adelantado las elecciones creyendo que las va a perder. Y si lo ha hecho, el primer motivo es evidentemente obligar de una vez a su flanco izquierdo, es decir, no al PSOE, sino a una coalición de partidos de izquierda que se llama Sumar, a que sumen de una vez y se presenten unidos. Y tienen 10 días para hacerlo. Al convocar las elecciones se ha publicado el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado esta mañana y les quedan 10 días para hacerlo. A Yolanda Díaz, que es vicepresidenta del gobierno, y a Ione Belarra, y Irene Montero y Pablo Iglesias, que son los líderes de Podemos en general. Y tienen que ponerse de acuerdo, porque si se presentan fragmentados, ahí sí que sin lugar a dudas el centro izquierda español irá a la derrota. Perfecto, ese es el primer punto y la constatación de aquello es lo que pasó efectivamente el domingo. Saben que si van fragmentados, separados, no van a ganar.
Exacto, eso está clarísimo. O sea, no está claro que si vayan unidos vayan a ganar, claro. Pero desde luego lo que es seguro es que si se presentan fragmentados, España el 23 de julio será un macrocosmos de lo que fue mi ciudad natal este domingo. Perfecto. Ya, ese sería como el primer punto que tú señalas. Pedro Exacto. Sánchez no llama a elecciones creyendo que va a perder. Existen encuestas, entiendo, buena parte de ellas señala que probablemente lo que se vio ayer se repita efectivamente en las elecciones generales. Luego hay otras que dicen que no, que Pedro Sánchez podría ganar. Pero yo lo planteé hace un rato. No es lo mismo que ganar que poder hacer gobierno. Eso, danos tú la explicación. Esa es efectivamente la segunda premisa sobre la que Pedro Sánchez está adelantando las elecciones. El cálculo que la Moncloa tiene en estos momentos es el siguiente. Si convocamos elecciones en este momento, es posible que la suma del Partido Popular y Vox no pueda alcanzar 176 escaños, que es la mayoría absoluta en el Parlamento español. 176 o 173, 174. El gran problema que tiene Núñez Feijóo como líder del Partido Popular y que no han tenido líderes anteriores del Partido Popular en España es que tiene completamente vetado el pacto con fuerzas nacionalistas de derechas. Quiero decir, nacionalistas catalanes, vascos o gallegos. Sobre todo nacionalistas catalanes y vascos. Los nacionalistas catalanes y vascos de derechas no van a pactar nunca con un partido popular que al mismo tiempo tenga que pactar con Vox, con el partido más a la derecha del espectro. Y por lo tanto, para Núñez Feijóo, las elecciones son una apuesta de máximos. Tiene que obtener la cifra más cercana posible a 176 escaños. Porque si no llega, Pedro Sánchez cree, cosa que es discutible, pero Pedro Sánchez cree que puede articular una mayoría alternativa con el resultado del PSOE, el resultado de Podemos y todas o casi todas las fuerzas nacionalistas periféricas en España para impedir que Núñez Feijóo alcance la presidencia del gobierno y para poder él repetir. Perfecto. Es una apuesta arriesgada, ¿eh? Es una apuesta arriesgada, pero era mejor que no hacerlo. Pero llamativamente llamó, como tú decías, mucho la atención la sorpresa y, como yo señalaba también, nos entrega el poder porque sí, hay una estrategia probablemente detrás y en la apuesta que está haciendo Pedro Sánchez. Y esta es la última pregunta que quiero terminar haciéndote, Pedro. El resultado de las elecciones, ¿qué dice sobre el apoyo que tiene Pedro Sánchez en particular liderando el gobierno? Nosotros sabemos que son momentos en los que en general ganan las oposiciones. No es el caso, ojo, de Isabel Díaz Ayuso, también que se ha consolidado en Madrid, pero es el tiempo en el que efectivamente son los gobiernos los que están siendo evaluados. Pasó en Chile, por ejemplo, se decían los analistas que el rechazo o no rechazo a un proyecto constituyente era un castigo o no era un castigo al gobierno de turno, que pueden parecer temas completamente distintos. En España puede estar pasando algo similar. Y aunque la situación de España es mejor económicamente que la de otros países, la sensación de bienestar es una percepción tan particular y tan propia de cada ciudadano que cuéntanos tú también, más allá de las cifras que nosotros hemos dado de lo bien que, por ejemplo, ha estado España disminuyendo la inflación, ¿cómo se percibe en la ciudadanía en estos momentos el bienestar y también la responsabilidad de que puede tener el gobierno de Pedro Sánchez en eso? Yo te quiero responder en varias partes. Claro. La primera es que efectivamente piensa que muchos de los alcaldes y presidentes socialistas que han perdido las elecciones eran gente bien valorada. Por lo tanto, aquí muchos de esos dirigentes están recibiendo en cabeza ajena un castigo que no era precisamente para ellos. Pero en segundo lugar, el problema que tiene Pedro Sánchez no es tanto de la ejecutoria económica, que como tú señalas, no es mala, y de hecho es bastante buena comparada con otros países de su entorno. Piensa, por ejemplo, que la cuestión de la inflación, la bajada de la inflación viene derivada de una negociación muy inteligente que España y Portugal llevaron a cabo con la Unión Europea para conseguir lo que se llama la excepción ibérica, que ha permitido la rebaja de precios en el sector energético español y que nos ha repercutido a los españoles como consumidores de energía de una manera muy positiva. Lo que está castigando más a Pedro Sánchez es
Dos aspectos esenciales. Las trifulcas internas en el gobierno de coalición y, para ser justos con Pedro Sánchez, las trifulcas internas dentro del socio minoritario del gobierno de coalición, porque este ultimátum de 10 días del que te hablaba antes es fruto de que literalmente ese proyecto Sumar a la izquierda del PSOE lleva un año forjándose y llevan un año sus socios peleándose en público y ofendiéndose en público e insultándose en público. Más allá de la evaluación que tenga Yolanda Díaz como líder de ese proyecto en el gobierno. No, para que te hagas una idea, te voy a poner un solo ejemplo y lo vas a entender perfectamente. En el programa de televisión que tiene Pablo Iglesias en estos momentos en España, estaban discutiendo sobre la alianza con Sumar y literalmente la última frase del programa fue que a veces hay que abrazarse con culebras. Ah, ya, ese es el trato. Con culebras, o sea, esa es la relación interna dentro de Sumar. Yo creo que Pedro Sánchez ahí, básicamente lo que ha dicho es: os voy a poner la pistola en la cabeza, me da igual cómo os llevéis personalmente, os tenéis que coaligar porque si no nos vamos todos a hacer gárgaras. Claro. Eso por una parte. Y luego el segundo aspecto, y este es un aspecto que también resulta muy delicado, es que el hecho de... Piensa que el gobierno de coalición español en sí mismo no tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Ha dependido durante los últimos 4 años del apoyo de los partidos independentistas, no solamente regionalistas y nacionalistas, literalmente de los 2 partidos independentistas de izquierdas más importantes periféricos, que son Esquerra Republicana de Cataluña aquí en Barcelona y Bildu en el País Vasco. Particularmente Bildu, que es los herederos políticos de la organización terrorista ETA, el tener que haber aprobado muchas leyes con su apoyo ha sido un trágala muy fuerte para ciertos sectores, digamos, más moderados y en el centro del espectro político. Eso también le ha generado un gran desgaste a Pedro Sánchez y al gobierno. Claro. Ahora, una cosa bien importante que resaltar, mientras revisamos un último tuit de Pedro Sánchez, que ha puesto destacando precisamente a propósito de la gestión económica que hablábamos de ese, el IPC baja el 3,2%, casi un punto menos que en abril, por la moderación del precio de los alimentos y la bajada de los combustibles. Las medidas sociales demócratas funcionan y benefician a la mayoría de este país. Esto es lo que la ultraderecha no puede soportar. Quiero aprovechar de hablar de la ultraderecha. Vox, el resultado de Vox tampoco ha sido el mejor, el que más se esperaba. Ha sido el Partido Popular con una líder que es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que bastante representa al Partido Popular, la que de alguna manera ha agarrado el tono, pero dentro de un partido que se considera más moderado que Vox. Y quisiera hablar tanto de Vox como de Ciudadanos, que en algún momento tuvo también algo que decir y que hoy ha desaparecido completamente. Hablemos de la derecha. Hoy Ciudadanos ha desaparecido tan completamente que hoy su junta directiva ha anunciado que no se presentará a las elecciones generales. O sea, con eso ya es la defunción total del espacio de centro político en España. El centro ha desaparecido en España. En cuanto a Vox, Vox me suscita 2 reflexiones que sé que van a sonar contradictorias. Por una parte, tienes toda la razón, Lucía, en que el resultado de Vox no es especialmente destacable ni meritorio, pero por otra parte es enormemente interesante el hecho de que Vox, contrariamente a otros experimentos de derecha extrema o extrema derecha, como lo queramos llamar en España, sí que parece que ya ha venido para quedarse. Parece que hay un espectro de españoles con suficiente representatividad para llegar al Parlamento que se sienten más cómodos votando a una opción claramente de derechas y menos escorada hacia el centro que el Partido Popular. Con lo cual, realmente las dos cosas se complementan. Y hay que decir una cosa, que es que el Partido Popular, a pesar de todo, está claramente ya inclinado a pactar todo lo que pueda con Vox para obtener las mayores cuotas de poder posibles. Claro, ahora eso le quita también los otros votos de los partidos nacionalistas regionales, que es lo que efectivamente tiene vetado en estos momentos el Partido Popular y le impide crecer. Pero las gestiones que se hagan en estos 10 días, bueno, es lo que vamos a estar atentos y atentas. Va a ser muy interesante ver de qué manera se configura el escenario entonces para las elecciones del 23 de julio. Te agradecemos mucho esta conversación y todo lo que nos has explicado, y vamos a ver de qué manera se comportan actores que por lo demás lo vimos en otras partes. Lo vimos en Chile, lo vimos en Estados Unidos, por ejemplo, en la elección de Donald Trump con Hillary Clinton, cuando el ala más de izquierda de los demócratas, encabezado por Bernie Sanders, que representa ocasión
Ocasio-Cortez, por ejemplo, no le quisieron dar el voto o el apoyo a Hillary Clinton y bueno, tuvieron lo que significó tener a Donald Trump, vieron en primera persona lo que significó tener a Donald Trump en el gobierno y eso los ha consolidado efectivamente bajo la figura de Joe Biden, que podría haber sido un conservador que no tuviera los votos, sino es porque por la oposición tienes entonces la posibilidad de contar con un Donald Trump. Así que, bueno, veamos si en España aprenden la lección o no, también esas izquierdas más jóvenes que están a la izquierda del PSOE, como tú has señalado. Un abrazo, muchas gracias, Pedro, un gusto conversar contigo, como siempre. Un abrazo, como siempre, Lucía. Hasta pronto. Hasta pronto.